y Liz Valareso. Buen día con todos, bienvenidos. Hoy es miércoles 8 de enero de 2025, 7 de la mañana y Quito amanece así, nublado y con suelo mojado. Tengan mucho cuidado al manejar. Ya vi un par de accidentes ahora que venía al canal por la calzada mojada y por la impericia y la irresponsabilidad en manejar. Anoche hubo una fuerte lluvia en la capital y en muchos sectores del país. Estamos viendo la zona del Estadio Olímpico Atahualpa, la Avenida Naciones Unidas. Miren ustedes, el reflejo en la calle es la calzada mojada. 11 grados Celsius, pero la sensación térmica es de mayor frío. Liz, buenos días. Hola Milton y amigos, qué gusto compartir con ustedes en esta mañana ya de martes. Y desde hoy vamos a entrevistar a los candidatos a la presidencia de la República. El primer invitado del día de hoy será el candidato por el Movimiento Amigo, Juan Iván Cueva. Va a estar con nosotros para contarnos cuál es su fórmula para buscar los votos ahora que empezó la campaña electoral. Y también estará con nosotros el doctor Antonio Naranjo, ministro de Salud. Con él vamos a conversar, analizar la situación epidemiológica debido a las enfermedades respiratorias en el país, la situación de los hospitales públicos, abastecimiento de medicinas, equipamiento de estos centros de salud, entre otros temas. Bueno, Liz, lo que les decíamos al principio, ¿no? Hay lluvia en muchos sectores del país. En la capital llovió durante toda la noche en muchas zonas, hay calzada mojada y hay ya accidentes de tránsito. Y en Cuenca, decenas de viviendas han resultado inundadas debido también a estas fuertes lluvias registradas el día de ayer. Los organismos de socorro estuvieron en máxima alerta por la cantidad de emergencias que se reportaron. Las calles se volvieron ríos debido al desbordamiento de quebradas tras el torrencial aguacero que soportó por cerca de 2 horas la zona norte de Cuenca. Sectores como Chiquintad, Ricaurte, Yacao, Ochoa León y la Avenida de los Migrantes fueron los más afectados. Bajó el agua y de una arrasó todo. Yo que sé reciclar todito el cartón, todito eso ya se me acabó ahí. Por eso se rompieron los muros, es lo que salió el agua. Entró en las casas, se despedazó todo. El agua ingresó a decenas de viviendas dejando cuantiosos daños materiales. En redes sociales, los afectados publicaron videos donde se observa el poder del agua. Tenemos daños bastante severos en todo el condominio. Tenemos una subida del agua de más de 1 metro de altura que ha ingresado a muchas de las casas, causando daños bastante severos y en algunos vehículos también. El río Machángara estuvo a punto de desbordarse. Su caudal subió a 105 metros cúbicos por segundo, cuando lo normal es de 5. Los otros 3 ríos se mantienen con niveles normales. Múltiples fueron las emergencias, a tal punto que los organismos de primera respuesta no se dieron abasto. Eso sí, al momento no se han reportado pérdidas humanas. Los daños son materiales y cuantiosos. En Cuenca, Iván Rodríguez, Teleamazonas. Bueno, y escuchen este dato. Entre ayer y hoy, a las 6 de la mañana, se han registrado 22 accidentes de tránsito en Quito, 17 personas heridas. Así nomás la cifra cuando hay irresponsabilidad al manejar, cuando no se tiene cuidado y hay calles mojadas. Sí, un comentario que es válido y aplica también para Guayaquil. Hoy hemos amanecido también con lluvia, así que tengan cuidado al conducir. Un estudiante de primero de bachillerato falleció al ser alcanzado por un rayo durante la tormenta eléctrica de ayer en el sector de la Argelia, en el sur de Quito. Gustavo Jaramillo se encuentra en el lugar donde ocurrió esta tragedia y nos tiene más detalles. Gustavo. Así es, ¿qué tal amigos televidentes? Buenos días. Comentarles que este es el lugar exacto acá en el suroriente de la capital donde ocurrió este lamentable hecho, esta tragedia, donde un joven de 17 años casi al llegar a su vivienda fue alcanzado por un rayo en una tormenta eléctrica que se registró el día de ayer. A propósito de ello, nuestra compañera Natalie Jiménez nos preparó un reportaje. La alerta se emitió aproximadamente a las 15 horas de este martes.
Según información preliminar, el estudiante pasaba por un puente peatonal cuando fue impactado por un rayo en medio de una tormenta eléctrica. Personal de la policía atendió la emergencia y trasladaron al estudiante de aproximadamente 17 años a un centro de salud de Chimbacalle, pero lastimosamente falleció. Debemos entender que una tormenta eléctrica es altamente peligrosa para los seres humanos porque nos puede provocar un shock eléctrico, un paro cardiorrespiratorio, quemaduras y la muerte. Desde el 4 de enero, el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología, INAMI, emitió una alerta de lluvias y tormentas eléctricas. Hasta el 9 de enero, sin embargo, las precipitaciones pueden continuar. Estamos analizando de qué intensidad se presentarían luego del 9 de enero. La advertencia está emitida para todo el país, con énfasis en la zona litoral, Amazonía y las estribaciones de la cordillera. Por otro lado, desde la sala operativa del ECU 911 informaron que en la capital se registraron 8 alertas de inundaciones de viviendas en el Batán, el Inca y la Jipijapa en el norte de Quito. Natalie Jiménez, Teleamazonas. Con respecto a esta hora de la mañana, nosotros podemos comentarles que hay fuerte neblina, al menos acá en el suroriente de la capital, y el tráfico cada vez se está convirtiendo un poco más pesado, por ende se le pide a la ciudadanía que conduzca con mucho cuidado. La calzada se encuentra mojada, hay varios reportes por parte de la ciudadanía que continúa lloviznando en varios puntos de la capital, así que continúen ustedes con este tipo de recomendaciones y por supuesto planifique su viaje para que todo salga con normalidad en este día. Con estas imágenes y con esta información nosotros nuevamente retornamos con ustedes en estudios. Buenos días. La presidencia de la República estará en manos de Cynthia Gelibert durante 3 días, según el decreto ejecutivo número 500. En este periodo, el mandatario Daniel Noboa podrá hacer campaña electoral. Juristas analizan si esta medida respeta la Constitución. La licencia arrancará desde las 5 de la tarde del jueves 9 de enero hasta las 4:59 del domingo 12 de este mismo mes. Así consta en el decreto ejecutivo número 500 emitido este 7 de enero, en el cual Daniel Noboa encarga la presidencia a Cynthia Gelibert Mora. El decreto expresamente señala que la decisión se da en razón de la ausencia temporal del presidente de la República por la circunstancia de fuerza mayor. Más abajo además especifica que mientras dure la ausencia temporal del presidente de la República, Noboa no utilizará ningún recurso público ni recibirá remuneración alguna. Esta nueva disposición llega tras semanas de críticas sobre la figura de presidente candidato, a la que José de la Gasca, ministro de Gobierno, sigue defendiendo y sostiene que está dentro del marco de lo legal. El presidente, en el sentido democrático y viendo hacia dónde quieren llevar las cosas, respetuoso inclusive del órgano electoral, el presidente dice: se ha producido un caso de ausencia temporal por fuerza mayor, debo encargar la presidencia a la señora Cynthia Gelibert. Pero estas declaraciones hechas en un medio radial ya tienen reparos, pues para el constitucionalista José Chalco, con la emisión de este decreto de menor rango, se está inobservando la Constitución. Aquí se ha hecho una simulación de licencia del Parlamento. Por no ir al Parlamento a pedir la licencia. Se dice que hay ausencia temporal por fuerza mayor. Hacer campaña no es fuerza mayor. Además señala que en un contexto general la interpretación de la normativa se está estirando tanto que se podría caer en un ejercicio fraudulento. El Código de la Democracia no señala una sanción por no pedir licencia. Seamos claros. Pero sí sanciona como falta grave y como falta muy grave el que los servidores públicos hagan campaña. Cynthia Gelibert Mora es aliada de Noboa desde el 2021, cuando cumplió funciones de asesora mientras él era asambleísta. También se ha desempeñado en cargos de administración pública como coordinadora zonal 5 del Ministerio de Gobierno entre el 2021 y 2022, subsecretaria general de despacho de la presidencia entre el 2023 y 2024. También se desempeñó como presidenta del directorio de ENCO, cuya liquidación finalizó en el 2024. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Y tras el decreto emitido, el presidente candidato Daniel Noboa cumplió varias actividades en la provincia del Guayas. Desde el cantón Yaguachi anunció que arrancará su campaña electoral muy pronto.
Antes de ausentarse por casi 72 horas de su cargo como presidente de la República por causas de fuerza mayor, el primer mandatario recorrió este martes varias obras públicas en la provincia del Guayas. Fue así que Noboa visitó la obra de construcción de las vías de acceso al Quinto Puente en la parroquia Virgen de Fátima en el cantón Yaguachi. En su discurso se refirió a la campaña política y aseguró que pronto realizará actividades proselitistas. Estoy parado al frente de ustedes como presidente de la República. Muy pronto estaré como también candidato haciendo campaña. El jefe de Estado acotó que la obra del Quinto Puente que conectará Guayaquil con Durán, Naranjal, Yaguachi y con las carreteras existentes en esta zona tendrá un costo de más de 1.500 millones de dólares. Se prevé que esta obra, que ya consta como proyecto en la Secretaría de Inversiones Público-Privada, reduzca de 2 horas a 45 minutos el tiempo de llegada del transporte pesado a las terminales portuarias de la urbe. Espero continuar con ustedes trabajando. Eso ahí es mi anhelo, más que cualquier proceso electoral. En horas de la tarde, el jefe de Estado se trasladó a Guayaquil y visitó el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, en donde inspeccionó el primer laboratorio de bioseguridad, nivel 3. Posterior a esta actividad, el primer mandatario recorrió la unidad de terapia intensiva materna del Hospital Matilde Hidalgo de Procel. La construcción y equipamiento de esta unidad representa una inversión total de más de 3 millones de dólares. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. La candidata a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana, Luisa González, realizó ayer el lanzamiento de su campaña en la ciudad de Esmeraldas, en un evento que convocó a sus simpatizantes. Ella expuso su plan de gobierno y presentó sus propuestas claves para el país. Su primera parada fue en el cantón San Lorenzo, ubicado al norte de la provincia. Ahí hizo un anuncio destacando la creación de una línea de crédito destinado a mujeres y madres solteras, con montos de hasta $45.000. Para que emprendan un negocio, un nuevo emprendimiento, van a tener hasta un año de gracia para que empiecen a pagar el crédito. Además, indicó realizar un estadio y un polideportivo para este cantón y asimismo reabrir el Centro de Alto Rendimiento de Río Verde, una obra que tiene abandonada varios años. Vayan y practiquen el arte y la cultura y el deporte. Seguido de esto, González se trasladó al cantón Esmeraldas, donde continuó su gira por la provincia. Gregory Rosero, Teleamazonas. En estos primeros días de campaña electoral, los candidatos a la presidencia de la República recorren varias provincias del país, ya exponiendo sus propuestas con la intención de captar votos. En sus planes de trabajo, los presidenciables se refieren a temas de seguridad, economía y otros asuntos que preocupan al país. Iván Saquicela por el Movimiento Democracia Sí, junto a su compañera María Luisa Coello y el candidato a la Asamblea Leopoldo Ocampo, realizaron la presentación de sus candidaturas en el Centro de Exposiciones Quito. Fundamental combatir la inseguridad, la criminalidad, pero también la inseguridad jurídica. Leonidas Diza, del Movimiento Pachacutic, también inició oficialmente su campaña electoral en La Tacunga, provincia de Cotopaxi. Visitó el barrio Cuatro Esquinas. Aquí su discurso estuvo enfocado principalmente en ámbitos de seguridad. El Estado ecuatoriano tiene que tener capacidad administrativa, técnica y tecnológica para garantizar la administración de las cárceles en el Ecuador. Luis Felipe Tillería por el partido Avanza, con la candidata a la vicepresidencia Carla Rosero, emprendieron una caravana desde la ciudad de Guayaquil hasta la provincia de Chimborazo. Compartieron varias actividades junto a los ciudadanos y con ello sus propuestas en torno a empleo y educación. Jimmy Jairala por el Movimiento Centro Democrático, con un chaleco antibalas y acompañado de uniformados de la Policía Nacional, recorrió la bahía de Guayaquil. Conversó con los ciudadanos refiriéndose que su proyecto está enfocado en la seguridad. La capital fue elegida por el candidato Juan Iván Cueva del Movimiento Amigo. Recorrió Quito, acudió al transporte público, principalmente al metro, y también estuvo en el centro histórico de la ciudad. Mis manos van a ser las tuyas, hermano. Eso es así, porque básicamente yo represento a la ciudadanía. Henry Cucalón y Carla Larrea por el Movimiento Construye Lista 25 estuvieron en Cuenca, compartieron sus propuestas en economía y seguridad. Lo que tiene que hacer un presidente del Ecuador es sujetarse a la ley
como lo hacen todos los ecuatorianos. Loja fue la ciudad elegida por el candidato Henry Kronfle del Partido Social Cristiano. Rodeado de simpatizantes y junto a candidatos a la Asamblea Nacional, destacaron puntos claves como la salud, educación y mejora de impuestos. Francesco Tabaqui y su compañera de fórmula Blanca Sacancela por el Movimiento Creo visitaron Guayaquil. Ellos llevaron a cabo un mitin político con decenas de asistentes. Se espera que la siguiente semana visiten Quito. No vamos a bajar los brazos, vamos a tener una campaña limpia, por supuesto que sí. Eso mientras que el candidato por el Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, Víctor Arauz, recorrió varias zonas de Guayaquil y en distintos medios de comunicación habló sobre su proyecto. Por todo el Ecuador, para darles ese país que se merecen. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. 7:18, vamos a hacer una pausa y como les anticipamos, desde hoy empezamos a conversar con los candidatos a la presidencia de la República. El primero es Juan Iván Cueva, que está llegando en este momento al canal, a las instalaciones de Teleamazonas para conversar con nosotros. Es el candidato del Movimiento Amigo, lista 16. Y él es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, máster en administración de empresas, tiene además un posgrado en televisión digital y un diplomado internacional en normas ISDBT en televisión digital. Así es, entonces ya mismo Juan Iván Cueva, el primer candidato presidencial, estará aquí en este espacio en 24 horas. Vamos a la pausa. Esta es la inflación anual a noviembre de cada año. Y lo importante de este dato es que es la información más importante para fijar el salario básico del año siguiente. Por eso, este dato de 1,5% de la inflación a noviembre de 2024 debe haber sido clave para fijar el aumento salarial vigente desde este mes de enero. Y aquí están los ajustes que se han hecho al salario básico cada año, especialmente el que entró en vigencia este mes de 2,2%. Pero algo muy interesante, al menos desde el 2006, es que los aumentos salariales aquí en color azul han sido casi siempre bastante mayores que los aumentos de precios que mide la inflación y que están aquí en rojo. Y aquí se puede ver que hay años como por ejemplo el 2021, cuando con una inflación de solo 2% se aumentó los salarios en 6%. O en el 2012, cuando el aumento de salarios fue de 11%, a pesar de que la inflación fue de solo 6%. O el caso más extremo, cuando en el 2008 se aumentó los salarios en 18%, a pesar de que los precios solo habían subido 3% en el año anterior. Y estas enormes diferencias son un problema para la economía, porque cuando los salarios suben mucho más que el nivel general de precios, se crea una distorsión. Y esta brecha en parte explica por qué el empleo no adecuado, el informal, es tan alto en nuestro país. Muchas gracias. Economía para todos.